Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En la charla de hoy que vamos a tener con Jorge Abayay, vamos a hablar precisamente sobre el tema de los pronósticos y del uso de la inteligencia artificial generativa. Es un tema nuevo y nos hemos propuesto comenzar con este tema porque el enfoque que le vamos a dar y que de alguna manera ya estamos comenzando a usar en nuestros cursos, cambia toda la forma de enseñanza. Eso es un tema que nos preocupa en el sentido que de no aprovechar toda la capacidad que tiene la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, es como que uno se queda sin aprovechar todas las nuevas capacidades que genera este sistema de aprendizaje. Así que vamos a tratar de que en la charla de hoy podamos volcar todas las inquietudes y todas las preguntas que nos hacemos sobre este tema, precisamente a través de un tema tan central como es el de realizar pronósticos y que es una cosa bien concreta porque prácticamente todos en nuestra tarea hacemos pronósticos. Bueno, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial generativa a partir de este momento y cómo diferenciar lo que es tradicional de lo que es la nueva herramienta que significa la inteligencia artificial? Jorge, si que querés presentarte unos minutos y después empezamos con las preguntas que te voy a hacer para poder tener la visión un poco, ya ponernos en tema directamente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jorge Abayay, soy profesor del DIEC, para los que no me conocen, creo que desde el año 95, así que tengo algunos años eh, de camino a través de la formación en Supply Chain Management y en los últimos años, a raíz justamente de la aparición de GPT en noviembre de 2022, arrancamos el siguiente año con los cursos de inteligencia artificial orientados a supply chain. Y eso, digamos, nos dio a nosotros una pauta para aprender una cantidad de elementos nuevos y de conceptos para ser aplicados dentro de la supply chain. Y ya, digamos, ya entrando prácticamente cuarto año que estamos dando el curso de inteligencia artificial, empezamos a ver algo que era obvio que iba a ocurrir, que la... los participantes ya tenían mayor conocimiento de lo que es el uso de inteligencia artificial, de lo que es la inteligencia generativa, etcétera, y la verdad que entramos a avanzar a una velocidad mucho mayor en cuanto a las posibilidades de usar estas herramientas. De aquí es donde surgió este curso y básicamente lo que intento a través de la experiencia personal de haber dado cursos orientados a supply chain, procesos, el CEPIN, y todo lo que tenía que ver con el soporte tecnológico. Entramos como dice Ignacio, en una etapa nueva respecto de la incorporación de este tipo de nuevas tecnologías de inteligencia dentro de la supply chain. Entonces, un poco, para no aburrirlos, este es lo que vine desarrollando hasta ahora dentro del DIEC. Bueno, perfecto, Jorge, muchas gracias. Uno de los temas que nos puede llevar a la primera pregunta que te voy a hacer y vamos a meternos ya en tema, es en el IEC se viene dando ya hace casi 10 años el curso de Data Analytics, donde justamente
antes de la aparición de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que la parte numérica, la parte de cálculo, es una de las tantas aristas que tiene supply chain. Sí, Sin embargo, una de las cosas que de alguna forma eh, me preocupa es por supuesto, hay que saber, digamos, los principios fundamentales de Data Analytics, pero me da la sensación como que hoy estamos abriendo una puerta para utilizar la inteligencia artificial en aquellas cosas en que vamos a decirlo así, el cálculo tradicional no llega todavía a planteárselo. Y concretamente me refiero a dos cosas. Primero, la enorme incertidumbre que tenemos ahora. Cualquier cosa produce incertidumbre. La enorme velocidad a la que cambian los parámetros que uno considera cuando desarrolla un pronóstico y, en cierta manera, el rezago que eso genera en cuanto o no se está aprovechando la inteligencia artificial para cambiar los parámetros o para enriquecerlos. Concretamente, una de las cosas que yo quería mencionar ahora es justamente el tema de, hay una combinación de variables que es muy amplia, pero voy a mencionar algunas, como los datos históricos de ventas, las promociones y acciones comerciales, la estacionalidad, el comportamiento del consumidor. Y este tema concretamente me quiero detener en él, el comportamiento del consumidor, porque es algo que es totalmente aleatorio, o por lo menos tiene un gran componente aleatorio, y creo que se debe considerar mucho más de lo que se lo está considerando. Uno de los aspectos donde pongo el foco es o el efecto que tienen las redes sociales como generadoras de demanda o como detractoras de demanda, porque todos sabemos que hay ciertas palabras que se usan en las redes sociales, como por ejemplo decir tal red social fue y se acabó. Esa red social se corre la versión de que fue y uno dice ahora me voy a ubicar en tal otra y esa pobre red social se queda navegando en un mar desierto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el comportamiento del consumidor también tiene mucho de contagio, vamos a usar esa palabra, a partir de lo que hacen otros en redes sociales. La performance del canal, el contexto económico, también eso es un tema sumamente importante, que le damos quizá por distintos motivos no lo estamos poniendo en el nivel de importancia que tiene, los cambios en los precios, la disponibilidad de abastecimiento, que este es otro tema sumamente crítico, porque uno hasta ahora ha pensado siempre que el tema del abastecimiento era una cuestión de oferta y demanda, y puede ser que la demanda sea tan grande que la oferta no alcance. Eh, las restricciones operativas es un tema que tampoco tenemos muy en claro cómo medir la capacidad de generación operativa, en el sentido de la capacidad, en el sentido de que cuando hacemos nuestra planificación pensamos siempre en la vertical, la planificación por familia de productos, la planificación, la, la programación de la generación del producto final y como consecuencia de eso el disparo del MRP. Pero en todos estos sectores hay que ir constatando cada uno de esos tres que acabo de mencionar a su respectivo nivel, si uno tiene la capacidad para hacer lo que se está planteando y qué pasa si uno no la tiene, porque el hecho de descender de nivel, aun cuando no haya resuelto el nivel anterior, no es resolver el problema, es arrastrar el problema y hacerlo aún más crítico, porque después, cuando uno tiene que ir especificando cada vez más el detalle de lo que va a hacer, se da cuenta que no tiene capacidad para hacerlo
y el revuelo es mucho más grande, ¿no? Y finalmente, quería mencionar dos temas más, que son los eventos extraordinarios, también es esto, y el tema de alternar los pronósticos cuantitativos con los cálculos cualitativos, cuantitativo y cualitativo. Y esto, un último comentario antes de hacerte la pregunta a vos, Jorge, es que a veces se considera que el pronóstico cualitativo tiene menos valor que el pronóstico cuantitativo y no es así. Cada uno en la vida útil de un producto tiene un área asignada, mejor dicho, es donde se utiliza. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto es muy difícil, se puede, pero es muy difícil y los riesgos son altos de usar la historia pasada con otros lanzamientos para estimar qué es lo que va a pasar con el lanzamiento nuevo. Bueno, sabemos que la historia no se repite, es muy difícil que se repita la historia, y un caso de eso lo tenemos cuando se lanzó el iPad, que venía de un proceso de disrupción, digamos, porque venían cayendo mucho de precio las computadoras. De hecho, se movían en el rango de los $600, $650, aparecen las netbooks que bajan el precio a la mitad, con lo cual prácticamente uno puede trazar una línea y decir de 600 a 300, la próxima me la regalan, y aparece Apple diciendo, señores, yo tengo otra alternativa que se va a robar el mercado, aparece el iPad y todas las tablets, y el precio lo pone en $900, y aún así todo se quedó se quedó sin poder satisfacer la demanda, porque lo cierto es que se le acabó el producto y se le acabaron los procesadores, no tenía capacidad de generar más, estuvo 2 meses sin vender el producto, por razón por la cual aparecieron 80 empresas, hay un artículo del Wall Street Journal que dice 80 empresas vamos a empezar a competir en ese sector porque es la nueva onda, ¿no? Hoy no están esas 80 empresas, pero eh, es un cambio muy importante esto de saber dónde ubicar el pronóstico cuantitativo y el pronóstico cualitativo. Jorge, te hago estas preguntas porque me parece que son un buen punto para No, no. arrancar y, y ponernos en tema. Em, bueno, una de las cuestiones, digamos, punto básico para arrancar esta conversación es, hablábamos sobre el tema de datos y los datos en realidad siguen, lo bueno que tiene es que el proceso de llegar de los datos a la decisión sigue siendo el mismo independientemente de que usemos modelos, los modelos que usamos hace 20, 30 o 50 años con los modelos que provienen ahora de inteligencia artificial, que se van combinando de acuerdo a las necesidades y a las características de los datos. Lo que quiero decir es que dentro de este proceso de cambio que implica la introducción de la inteligencia artificial, tiene una buena noticia, es que la estructura digamos, la secuencia de proceso en definitiva, donde analizamos los datos, buscábamos un modelo, determinamos el error de modelo para poder ajustar, volver a hacer el ciclo y finalmente tomar una decisión, lo que nos lleva a que, en definitiva, estamos siempre en el proceso de que los números que podemos obtener, y cualquier dato estadístico, en realidad tenemos que tener a la vista que todo se debe convertir en una acción operativa. Es decir, no existe digamos, la posibilidad de que sea útil si tenemos un excelente pronóstico, un proceso de forecast maravilloso y no lo convertimos en una ejecución accionable, es decir, trabajar de manera tal que el análisis de ese conjunto de datos utilizando nuevas herramientas lo convierta de nuevo en una acción.
Esto nos llevó, y esto lo hemos visto a través de los cursos, a cómo viene cambiando de alguna manera el rol en el área de gestión de la demanda con el uso de la inteligencia artificial, en el sentido de que al introducirse nuevas herramientas, ya dejamos de estar pensando solamente en ok, ¿cómo tomo los datos y lo convierto en un hermoso gráfico? Sino en elaborar estrategias de decisión utilizando justamente esta posibilidad que nos brinda la inteligencia artificial generativa. Esto es lo que necesitamos hacia adelante es comprender la importancia de tener una inteligencia predictiva a través de los modelos de análisis de datos y una inteligencia generativa que nos permita obtener conclusiones, análisis y informes que nos permitan complementar el análisis que hicimos anteriormente con el conjunto de datos. O sea que a la vista, lo más importante acá y lo que he visto a través del curso que estamos dando, es que hay que entender perfectamente en qué momento necesitamos utilizar los modelos desde el punto de vista de análisis matemático y cuando lo usamos desde el punto de vista generativo. Y aquí es donde juega un poco esto que mencionaba Ignacio de estos fenómenos cualitativos y cuantitativos. Es buscar una combinación de herramientas que nos permitan tener una mayor información y además que nos ayuden a la toma de decisiones. Obviamente la toma de decisiones queda en nuestras manos, ¿no? Jorge, pero ahí hay una pregunta que quiero hacerte, y es que en este contexto en el que estamos hablando, la planificación de la demanda deja de ser, en cierta manera, una función táctica, que es como de alguna manera se la trata habitualmente, y es una capacidad crítica del negocio, porque justamente está rodeada de todo ese entorno de incertidumbre, de innovación, de velocidad en el desarrollo. Entonces uno dice, a ver, en cierta forma venimos de una época donde uno junta bases de datos perfectamente, todas sanitas y sin ningún problema, pero está haciendo cálculos, en cierta manera, sobre datos del pasado. Y lo que está pasando hoy es que lo que ha cambiado es el volumen de información que se está generando constantemente y que es el que moviliza ese posible cambio de orientación en el negocio a partir de los datos que uno va sacando con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa, con las bases de datos, con machine learning, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que para entrar en ese terreno lo primero que tendríamos que ver es por qué la necesidad que surge por la introducción de la inteligencia artificial generativa. Es decir, un poco tenemos que volver a algunos años para atrás, cuando arrancó ChatGPT y como todos sabemos fue un boom enorme porque apenas arrancó en noviembre de 2022, en el 2023, en enero ya había 100 millones de usuarios utilizando los modelos de inteligencia artificial de ChatGPT. Pero acá lo más importante a destacar de todo esto es el fenómeno de democratización. Es decir, fue tan popular esto que se expandió a alta velocidad y el punto fue empezar a ver cómo lo utilizamos. Entonces atravesamos los primeros años aprendiendo a generar prompts, a entender cómo funcionan esas instrucciones que le damos a los modelos y de qué manera lo podemos estructurar. De acá surge una cuestión es que en un momento dado nos empezamos a preguntar, ok, ¿y cómo manejo entonces una inteligencia artificial que me actúe de copiloto para
trabajar con los datos. Y ahí es donde se empezó a ver la eficiencia para limpiar datos y detectar los valores extremos, los famosos outliers, en los conjuntos de datos. Se empezó a ver que un buen uso de la generación de PRON y técnicas de diseño de PRON se podían aplicar perfectamente para analizar datos que venían simplemente en un Excel o en un archivo CSV, ¿verdad? Entonces, esto fue una primera situación. La otra es que el hecho de que mejoraran tanto los modelos de inteligencia artificial empezaron a dejar de ser la caja negra, porque alguien decían, bueno, pero ¿cómo? No sé qué es lo que hizo adentro. Y la verdad que los modelos ahora, con esa capacidad de razonamiento paso a paso, que son técnicas, obviamente, de inteligencia artificial, permitió analizar y ver qué es lo que estaba ocurriendo en el mecanismo de cálculo. Entonces, por un lado tenemos la CIA trabajando para nosotros y nos permitió, y ustedes lo pueden ver cuando están usando Gemini o Cloud o Copilot, etcétera, cómo se puede llegar a ver de qué manera va trabajando, pues aparecen la metodología que está utilizando. Inclusive, si uno va más allá en este fenómeno, puede pedir la explicación de cómo llegó a esos cálculos. Por eso es interesante que empiece a disiparse el tema de ese del miedo de hacer pronósticos con el hecho de que tengamos una caja negra ahí para el análisis de modelos. La otra cuestión que también, un poco de los datos que vienen de externos, eh, que se llaman regresores o exógenos, eh, nos ayuda bastante el hecho de que apareció ya es un fenómeno implementado, el uso de memoria local, o lo que llamamos RAG, o la generación aumentada por recuperación. Esto es, que podemos cargar información de texto que vienen de los mails, que vienen de las redes sociales, que vienen hasta de cualquier sistema tipo WhatsApp, y eso puede ir a una base de datos que es trabajada con esta tecnología de RAG, y nos permite en ese caso conectar una cantidad de información que de la otra manera hubiera sido imposible, porque nosotros desde el punto de vista del forecast tradicional estamos acostumbrados a las típicas tablas de Excel, donde tenemos las columnas con sus atributos, las características de los datos y las líneas con cada una de la identificación de los datos particulares o de los registros. Acá lo que cambia es que de golpe aparece información que nos viene de mail, es puro texto. Entonces, ¿cómo se interpreta un contenido de un gerente de marketing que dice, estamos lanzando una campaña y esperamos tener un aumento de las ventas de un 20%, y la campaña se lanza dentro de 15 días o una semana? Y eso obviamente no está en el historial de un archivo Excel o un CSV. Eso viene directamente de un mail. Y esto es lo que empieza a cambiar por la introducción de la inteligencia artificial generativa y nos permite hacer otra clase de automatizaciones. Inclusive en ese ciclo que hablábamos de los datos, modelo, el error y tener el resultado, aparece la posibilidad de empezar a mejorar la automatización del SOP, del Sales and Operating Planning. O sea que estas técnicas nos permiten hacer simulación de escenarios y crear escenario optimista o escenario base o pesimista, de manera tal de generar dos, tres tipos de reportes para discutir en una reunión ejecutiva. Esto es lo que el gran cambio que introduce el hecho de utilizar inteligencia artificial generativa en los procesos de fork.
una pregunta respecto de esto que vos mencionás, de los datos que te llegan a través de las redes sociales. Eso es lo que de alguna manera también se puede llamar tener una base de datos estructurada y una base de datos no estructurados, y ambos hay que hacerlos compatibles. Bueno, no, en realidad lo que ocurre con esa metodología de generación aumentada por recuperación, que es el RAC, el almacenamiento es totalmente diferente. Uno está, digamos, históricamente está un poco condicionado por el hecho que siempre hablábamos de estructuras de datos de tipo de tablas, atributos y líneas con la información. Lo mismo pasa con las bases de datos SQL o cualquier base de datos de ese tipo donde uno puede guardar texto, pero esas no estructuradas simplemente son bases de datos que tienen un índice y tienen una estructura de, de donde un atributo o una columna es una descripción de algo. Simplemente sigue el patrón tradicional. El cambio que introduce estas metodologías es otro, porque la información que se guarda ahora para que los modelos de inteligencia artificial puedan trabajar, las redes neuronales se guardan en bases de datos que se llaman bases de datos vectoriales. Y las bases de datos vectoriales nos permiten generar la información basada en contexto. Entonces lo que uno guarda es una nube de información estructurada bajo un contexto semántico. Es totalmente distinto. Sí, Por eso uno puede guardar un mail relacionado con, por ejemplo, todos los mails que vengan del área de marketing, indicando que van a aumentar una campaña o van a eliminar una campaña o alertan sobre una modificación de cómo van a promocionar los productos. Eso no, son datos de texto. Uno tiene, justamente la inteligencia artificial generativa nos permitiría leer esos mails, interpretarlos y convertirlos en datos que van asociados con los datos estructurados para generar nueva información. Esto es lo que cambia, básicamente, ¿no? Por o sea eso que podemos, pero porque simplemente estamos trabajando con otro mecanismo y otra estructura de datos. Si no sería muy difícil. Por eso cuando uno se mete en el tema de aprender inteligencia artificial, es muy importante distinguir cómo trabajan esos modelos, porque el tema de tener instrucciones, los famosos prompts, trabajan dentro de nubes de contexto de información y entonces por eso las estructuras es importante que se definan a través de un rol, que se definan a través de un contexto, a través de definir justamente qué le pedimos para que realice y de qué manera queremos que salga. Esa información no sería posible si se trabajara con la estructura de datos tradicionales. Esto entonces, pensando justamente la respuesta que me acabas de dar, eh, es como que seguís usando, en cierta manera, la misma información que usabas antes, o mejor dicho, ahora podés utilizar otra información que antes no llegábamos a utilizar. Pero, por ejemplo, uno puede pensar y decir, hoy puedo utilizar las mismas variables que usaba antes, pero con una mayor amplitud. Por ejemplo, identificar patrones difíciles de detectar normalmente o manualmente, es decir, que a través de esto podría detectar parámetros a los cuales antes en principio no llegaba, detectar anomalías tempranas, que quizá pueda ser esto que vos decías de los outliers, y detectarlos en su verdadera magnitud, después decidir si uno los quiere usar o no, pero puede ser que sean verdaderos y que uno decida no usarlos, porque a lo mejor para la situación en la que uno los tiene que usar no aplica
el efecto tan importante que puede tener un outlier, incorporar señales externas, simular escenarios, automatizar una parte del forecast, trabajar con estacionalidades, analizar la sensibilidad de las variables. Esto, en cierta manera, a través de la inteligencia artificial generativa, cobra la posibilidad de ser incorporado al proceso de forecast y hacer que el proceso de forecast tenga una serie de variables a las cuales antes yo no llegaba y que ahora pueden hacer que ese forecast sea mucho más eh, copiloto de mis decisiones. Puede ser que venga por ahí el tema. Bueno, sí, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Tomemos los conjuntos de datos tradicionales que uno siempre vino manejando para hacer cualquier forecast, fechas, clientes, productos, unidades vendidas, precio, valor, región de venta, zona, etcétera, vendedor. Todo eso son datos duros que vienen directamente de las aplicaciones como RP o SAP o CRM, un Salesforce Automation, en fin, vienen de aplicaciones donde los datos son estructurados a través de transacciones y eso está muy bien, es obvio que los necesitamos. El tema es cuando empezamos a agregar variables exógenas, externas, que en realidad dentro del ambiente se le llaman regresores externos, y estos factores externos pueden ser clima, una tendencia en alguna red social, precio de la competencia, etcétera. Esos son datos que no lo tenemos dentro de un RP tradicional y lo que permitiría el hecho de combinar estos modelos de inteligencia artificial con esos datos es que por ejemplo, un Cloud o Gemini, cualquiera de los modelos que analicen eh, el comportamiento de los consumidores en las redes sociales o información que me puede venir de la gerencia de marketing, lo convierte en datos para ser aplicados dentro de del conjunto que estuvimos viendo anteriormente. Es decir, lo que hace es analizar esa información que es de texto, y esa es la ventaja que tiene justamente utilizar e incorporar inteligencia artificial generativa, y convertir ese análisis de los textos en datos estructurados para que puedan ser analizados luego a través también de un modelo de inteligencia artificial. O sea que en realidad estamos dentro de una estructura de modelizado que permite trabajar, y esa es la ventaja, con datos de texto y datos duros. Entonces, cualquier acontecimiento externo podría ser pasado, puede ser pasado, de hecho ocurre así, directamente a la estructura de datos tradicionales convertidos y luego utilizar modelos de forecasting, el que corresponda, el más apropiado para realizar el forecast, hacer un pronóstico de evento. O sea que estamos incorporando datos externos. Lo que cambia también ahí es el hecho de que la historia ya la tenemos, es lo que ocurrió. Entonces, un cambio fundamental en esto es la posibilidad de utilizar los datos que se vienen sucediendo de manera externa como una dinámica nueva y de alta velocidad a los datos que vienen de la historia. Eso sería incorporar o generar una base de datos sintéticos. No, bueno, a ver, los datos sintéticos, lo voy a poner así, los datos sintéticos son son facilidades nuevas que que nos entregan estos modelos de inteligencia artificial para generar propiedades nuevas o imitar propiedades o situaciones nuevas que antes no teníamos. Por ejemplo,
Eh, eh, si yo quiero probar un modelo donde estoy combinando datos, por ejemplo, el efecto de un cambio de temperatura, eh, o que cambie el clima o que haya una tormenta terrible y se genere una situación medio catastrófica en transporte en alguna zona, esos son datos que son convertibles para poder regenerar un pronóstico basado en las posibilidades que existen cuando ocurre un evento así de ese tipo, extremo. Entonces, los datos sintéticos es una nueva capacidad de estos modelos, porque hasta ahora uno hablaba de inteligencia artificial generativa, pero entonces sigue siendo eso. Lo que pasa es que generativa de qué? Cuando nació todo esto desde ChatGPT, uno hablaba de generación de texto. Uno ingresaba, escribía un texto, que es el prompt, y tenía una respuesta de formato de texto. A medida que los modelos fueron potenciándose, entonces la generativa fue con un texto generar una imagen o leer una imagen y generar una respuesta en texto de esa imagen que vimos. Luego de texto e imágenes apareció el video, entonces y después apareció la posibilidad de generar eh, audio, sonido. Ahora, ¿cuánto más vino creciendo en cuanto a posibilidades de generación? Ese poder degenerativo vino dos cosas relativamente nuevas. Una es la posibilidad de crear un dato sintético, imaginando situaciones para probar los modelos en situaciones diferentes. Y la otra generación, que ya seguramente deben haber leído y escuchado bastante, es la posibilidad de generar código, de generar programas en distintos lenguajes para ser ejecutado también dentro del ambiente de un modelo de lenguaje. Entonces, lo que vino ocurriendo es el potencial de crecimiento de distintas componentes generativos. Y lo interesante de esta posibilidad es que estos datos sintéticos, por ejemplo, estoy lanzando un producto nuevo o una familia de productos nuevos donde no tengo ninguna referencia eh, histórica propia dentro de la compañía. ¿Cómo trabajan ustedes cuando largan un producto nuevo y tienen toda una historia de otras familias de productos dentro de una compañía? Tratan de simular que se parece un producto a otro y buscan la manera de poder generar un forecast del lanzamiento de un producto nuevo. El hecho de poder generar datos sintéticos permite, a través de una buena definición de prompts, crear una condición de lanzamiento de un producto nuevo al mercado y pedirle que analice productos parecidos que existan en el mercado, que ya estén funcionando porque lo tenga la competencia, y que me genere un grupo de datos sintéticos para probar un modelo de pronóstico. Entonces, los datos sintéticos me permiten hacer generaciones de lotes de datos para hacer pruebas de modelos de forecasting. Esto le da un poder tremendo porque podemos comparar lo que tenemos con las posibilidades que nos brinda lo nuevo. Eso es el tema de los datos sintéticos, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos, llegando hasta acá, da la sensación como que hay como dos caminos que convergen. El primero es, no se muere la forma tradicional que hemos utilizado para generar pronósticos, pero sí ahora se puede agregar se puede y se debe agregar un montón de información que se permite simular o eventualmente analizar, no hace falta que se simule, sino que se pueden recuperar parámetros también de datos que uno tenga, que antes estaban de alguna manera ocultos, o que uno no los podía encontrar, o que uno no sabía que existían, o lo que fuera, y a partir de allí generar un nuevo pronóstico analizando los datos que uno tiene y los métodos que uno ha utilizado hasta ahora, pero también incorporando estos datos
que sirven para detectar y profundizar más el análisis. ¿Es correcto esto? Correcto, sí, es exactamente así. Las posibilidades son enormes. Lo que hay que trabajar y entender es bien cómo trabaja estos modelos, porque en definitiva un aspecto es lo que trabajan los grandes modelos de lenguaje y la otra es la posibilidad de cálculo. Lo que ocurre es que podemos utilizar la potencia de ejecución y de razonamiento de un modelo como Gemini o Cloud para que nos haga el forecast y lo ejecute en una, por ejemplo, internamente genere un programa de Python, eso lo hace solito, y ese programa lo que hace es trabajar sobre los datos que le estamos entregando. Entonces, por un lado tenemos los datos duros que están disponibles y por otro lado tenemos el potencial de la inteligencia artificial generativa para trabajar primero la ejecución interna de los modelos de forecast que no dejan de ser cálculos. Lo que cambia ahí fundamentalmente es que en función de las características de los datos, uno puede en el análisis primario de determinar qué modelo de forecast voy a aplicar, y esto es lo más interesante, es que estas herramientas nos permiten hacer un trabajo mucho más detallado en los conjuntos de datos porque se determina de mejor manera qué tipo de forecast puedo utilizar de acuerdo a las características de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si yo tengo datos para pronosticar que son estabilizados, va a utilizar un modelo o un tipo de modelo de forecast, un algoritmo. Y si los datos son de alta variabilidad o dependen de condiciones características del mercado que dependen de promociones o nuevos lanzamientos, puede ser que utilice otro tipo de modelo. Pero la ventaja es que si uno sigue esos pasos de los datos y analizar y tener datos buenos, en buenas condiciones, se puede determinar a través de las primeras configuraciones cuál sería el modelo de forca más apropiado. ¿Sí? Esto nos daría una especie de matriz de análisis de conjunto de datos que van a jugar con las características de las demandas. Y esto es lo fundamental. Ayuda terriblemente a que utilicemos de esa manera el algoritmo más apropiado, que son varios, ¿no? Es decir, uno siempre está hablando de promedio ponderado, pero en realidad promedio ponderado con estacionalidad, Arimax, Prophet, que es un modelo desarrollado por Meta para pronósticos que son de muy corto plazo y entonces permite analizar en una fracción de tiempo de una semana para poder mejorar los ajustes. Por lo tanto, trabaja muy bien la tendencia, la variabilidad eh, de los datos, traduce y limpia lo que sería la verdadera señal del dato y limpia ruido, o sea, datos que por ahí fueron esporádicos y ese tipo de análisis permite limpiar datos del pronóstico. Limpiar no quiere decir eliminar, sino que no sean considerados para el próximo forecast. Entonces, hay una situación ahí o combinación de componentes ayudados por esto de la inteligencia artificial, de que nos permite empezar a localizar cuál es el modelo más apropiado de acuerdo al conjunto de datos. Por eso, digamos, un poco la idea del curso que estamos lanzando es mostrar cuál es la matriz de decisión de estructura de los datos y para qué
para cada conjunto de datos cómo trabajar. Entonces trabajamos con los datos típicos de la historia de venta, más todos los datos que pueden venir de casos de análisis de clima o de redes sociales, precios de competencia, situaciones geopolíticas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Jorge, así ya vamos, pues ya Sí, llevamos, parece mentira, pero llevamos ya 45 minutos. Es sí, exacto. interesantísimo. ¿Cuáles son los temas que vamos a cubrir en este nuevo curso? La idea de este curso es fundamentalmente trabajar primero sobre la estructura de datos, entender las características que tienen los datos y determinar digamos, desde la primera sesión cuáles son los algoritmos o los tipos de forecast que podemos aplicar de acuerdo a esa característica de los datos. La idea es trabajar distintas situaciones partiendo desde los modelos estándar ya conocidos e ir creciendo, aumentando en cierta forma, si se quiere, la complejidad del análisis, utilizando los nuevos modelos que fueron surgiendo del uso de inteligencia artificial, del uso de modelos que están basados en redes neuronales, etcétera, pero depende de los tipos de datos. No es lo mismo analizar un pronóstico de compras de productos de mantenimiento que de un producto de consumo masivo que tiene una venta estabilizada, digamos. Perfecto. Entonces, lo que se busca a través de las sesiones del curso es ir aplicando los dos mundos de lo que uno conocía, de los modelos típicos de Forca, a cómo analizar los tipos de conjunto de datos e ir determinando cuáles son los modelos más apropiados de acuerdo a esos datos. ¿Va? Justamente en tu pregunta anterior de los datos sintéticos, la ventaja que vamos a tener es que tenemos tanta variedad de condiciones para poder explicar los casos prácticos, porque la idea es que podamos verlo en forma práctica, tener una parte de teoría. Obviamente para sentar las bases del conocimiento, para estabilizar el conocimiento de los participantes y por otro lado, este, desarrollar las actividades prácticas para que desde el primer momento puedan empezar a probar en su propio trabajo o organización. ¿Cuándo comienza el curso? El curso arrancamos el 27 de julio, ahí estamos ya listos para arrancar. Quiero comentar, este no eh, es distinto al curso que damos ya hace 4 años de inteligencia artificial generativa en supply chain, porque en ese curso lo que hacemos es ver la supply chain y cómo utilizamos inteligencia artificial, los modelos en distintas áreas de la supply chain. Esto es un curso muy interesante desde el punto de vista de practicidad y además con un enfoque orientado totalmente a supply chain, pero vemos el horizonte de supply chain. Acá nos metemos más por un lado, obviamente, en el concepto de forecasting, pero qué impacto tiene, obviamente, como proceso completo en la gestión de demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que analizamos el resultado de forecast y después qué impacto puede tener o va a tener por ejemplo, en inventarios o en el planeamiento de producción o en compras. Entonces, por eso el eje fundamental acá es vertical. En el sentido de conocimiento se requiere acá que
ya haya alguna experiencia en el uso de los modelos de Cloud o Gemini, cualquiera de ellos, pero no vamos a- a dar elementos del curso, del curso tradicional. Vamos a explicar qué técnica usamos, pero no voy a aplicar toda la teoría de eso, porque no nos da el tiempo para poder ver todo lo que se necesita dentro de un curso de forecasting con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, perfecto. Eh, para inscribirse hay que contactar a entrar directamente a la página del IEC, buscar el curso y pedir que le manden información, ¿verdad? Sí, ya directamente en la página ya ahí está promocionado el curso. Pueden ir a la página donde está directamente todo el detalle de cómo se desarrolla el curso y bueno, cualquier consulta en particular. De las características del curso, cuál es el objetivo o alguna cuestión particular de usos de modelos, porque el tema es que en un curso de esto siempre uno tiene eh, eh, gente que tiene mucha experiencia en supply chain, en forecasting, en modelos generales. Pero, por ejemplo, hay empresas que utilizan Copilot porque tienen toda la plataforma de Microsoft o utilizan Gemini porque tienen todo el ecosistema de Google. De todas maneras, como uno puede ver, si utilizan Cloud tiene una cantidad de APIs o, digamos, interfaces como para. Yo estuve probando hace poco, tiene un potencial enorme Cloud dentro de los modelos de Excel. O sea que directamente cuando uno tiene las planillas de Excel, ya puede conectarlo con Cloud y directamente interactuar y diseñar los prompts dentro de la planilla de Excel y la conversación va a estar mantenida dentro de lo que es el modelo de cloud, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso tipo de cosas viene avanzando mucho y surgen de muchas de las preguntas de decir, bueno, y si tengo que trabajar con Copilot dentro de Excel, ¿cómo cambiaría esto de el prompt? ¿Cambia el prompt? ¿Qué características tiene? O si uso Cloud. Y esto es sumamente interesante. Lo mismo pasa en el ecosistema de Google, cuando uno dice, bueno, utilizo las planillas de Google, interactúo dentro de eso con Gemini. Entonces, vamos a ver cómo se puede realizar ese tipo de cosas. O sea, vamos a tener una intervención técnica como para que vean cómo se conectan las distintas herramientas y cómo podemos trabajar ya sea dentro de un ambiente de Excel o trabajar dentro de las plataformas tradicionales de los modelos, ¿no? No hace falta ser programador para hacer esto, No, ¿verdad? no, no, no. No, eso es una buena pregunta, porque siempre me preguntan, pero ya he visto incluso en los cursos que había participantes, alumnos que ya tenían experiencia incluso en el uso de Python. Lo que ocurre, ahí hay también posibilidades, distintas estrategias que las explicamos, y es por un lado que directamente, eh, por ejemplo, Cloud genere el código Python y lo ejecute con el conjunto de datos que le estamos dando dentro de su eh, propio ambiente. O sino que nos entregue el programa de Python para ser ejecutado en una plataforma tipo, por ejemplo, como Colab. Google Colab permite ejecutar los programas que se generan en las distintas plataformas. O sea, si tienen alguna experiencia y quieren después tener un proceso repetitivo, puede que a algunos les interese decir, bueno, quiero ver cómo ese programa que me generó Cloud y que lo ejecutó dentro de su ambiente, lo quiero ejecutar ahora en otra aplicación, digamos. Y Bueno, eso se ve, digamos.
pero no hace falta. En realidad, la ejecución queda dentro de los modelos de lenguaje. Personalmente, yo recomiendo que vayan viendo esa posibilidad porque va a seguir creciendo el uso del desarrollo de programas a través de inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí, para cerrar nada más, pero un comentario que se me ocurre es que esto tiene una evolución tan rápida que a lo mejor dentro de, bueno, este va a ser el curso prácticamente de agosto, pero el año que viene va a ser una cosa totalmente diferente, o Bueno, por lo sí. menos va a tener una parte diferente. Sí, de hecho, digamos, estos modelos y partes diferentes, desde que arrancamos los cursos en 2023, no hubo trimestre que no tuviéramos que cambiar parte de los contenidos, porque me ha pasado, termino de armar las presentaciones y coloco las pantallas de cómo van a trabajar, por ejemplo, con Gemini y de golpe voy probando y encontré que Gemini agregó una cosa nueva. Entonces, eh, se pone muy dinámico eso, es sorprendente. Es decir, nos pone a todos a trabajar y a aprender a utilizarlo e imaginarse qué se puede hacer con muchas de las cosas que van apareciendo. Esto que yo comenté de generación de datos sintéticos, y el tema de la generación de código, de programas, eh, no es de hace un montón de años, es relativamente nuevo y cada vez son más refinados lo que genera. Así que hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. No sé si Bueno, hay preguntas o alguien sí, tiene si hay alguna preguntas. pregunta, la atendemos, por supuesto. Hola, buenas noches. ¿Qué Bueno, tal, buenas José? tardes ¿Cómo por allá. estás? Bien, bien, ¿cómo andas? Bien, muchas gracias. Sí, yo tenía dudas porque, o sea, no sé si entendí muy bien porque entiendo que si no tengo manejo de prompts en Gemini y en Cloud, no puedo hacer el curso. No. Eso entendí. Por ahí no lo terminé de explicar bien. Lo que quiero Vale, decir es, nosotros entregamos los prompts y se explican cómo ok, funcionan. O sea vale. que no es que eh, José, ¿no? ¿Es tu nombre? Sí, sí, Eh, José Miguel. José Miguel, no es que eh, si no sabes generar prompt o tenés que hacer un curso. El tema es que los prompts ya están, es decir, los vamos a ir viendo y yo explico cómo se componen. Lo que Ok, no voy a explicar es toda la historieta de la sintaxis de prompt. O sea que poder ok, se puede hacer porque primero va a haber material disponible, van a estar los prompts, lo van a poder ejecutar y nos van a ver cómo trabaja. En realidad hay un autoaprendizaje. claro, En porque, el curso lo pusimos más que nada como deseable ese conocimiento, porque ok, se potencia más. Pero si estás trabajando y estás interesado en todo el tema de pronóstico, forecast, el uso de la inteligencia artificial, esta es la combinación perfecta. Porque este curso es vertical, ataca problemas bien complejos dentro de una organización y creo que siempre está en el calderero. Si hay algo que no va a desaparecer nunca es el tema de predecir algo. Eh, sí, sí, eh, sobre todo con la IA porque o sea, hasta ahora lo que más podemos sacar de la IA es lo generativo, lo predictivo y sobre todo en la demanda. Sí, yo estoy interesado en el curso, la verdad. Me gustaría saber más información. Ahí ya ustedes dijeron que está publicado, entonces yo voy a revisar porque igual no estoy en América y los horarios son bastante fuertes porque aquí es la 1 de la mañana, pero es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, José? en España. Sí, Ah, en mira. España. Bueno. sí, sí. Así que deben estar de Sí, gran hay festejo cinco hoy, horas de supongo. diferencia. Sí, 6. Sí, la 1 de la mañana.
Qué valiente. Así que estoy muy bien José, interesado. gracias por estar, por participar. Pero Sí, de perfecto. todas Muchas maneras, gracias a si ustedes. tienen alguna consulta, pueden utilizar los medios de comunicación del DIE, que normalmente ahí me las pasan si es algo muy detallado o algo en particular. Pero un poco lo que mencionabas es correcto. Es decir, esto está empezando a estar en el candelero de todo este tipo de situaciones y cómo utilizarla dentro de cosas específicas como forecasting, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiere ampliar? No. Bueno, Jorge, un millón de Bueno, gracias, un millón de no, por gracias a favor. todos por haber Gracias a todos por estar, por participado. participar de la reunión. Y ya estamos ya en el límite del conocimiento, entonces. Bueno, no sé, todavía tengo mis dudas, pero falta mucho, me parece. Pero de todas maneras, lo que está apareciendo es obvio que no está en el conocimiento general. Por eso todavía falta que se democratice mucho más todo este tipo de conocimiento. Es fundamental. Genial, genial. Bueno, muchas Bueno, gracias a no, todos. gracias. Cualquier cosa me escriben. Pueden también entrar en la página del IEC, que tiene ahora un robot que te contesta todo, y le pueden dejar los datos al robot para que la persona que se ocupa de atender al robot después le mande la información que ustedes pidan. Así que en ese sentido el robot nos está viniendo de maravilla y pueden preguntarle directamente o decirle al robot, pásame a WhatsApp, y el robot entonces le pasa a WhatsApp y ustedes hacen la pregunta directamente a WhatsApp. O sea, están todas las posibilidades dadas. En cuanto entran a la página del IEC, iec.edu.ar, ahí aparece el robotito y sigan el diálogo con él o le dicen, no, con vos no quiero hablar con WhatsApp. Así que está todo hecho. Bueno, gente, Bueno, muchísimas gracias. Disculpen muchas que gracias por Muchas se nos ha gracias, alargado un buenas poquito. noches. Buenas Adiós. noches, gracias. Nos Hasta vemos. luego.